Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 63 del podcast Las Cosas Como Son, que usted, como ya sabe, puede ver a través de la plataforma de Facebook Profesor Ángel Rosa, del canal YouTube también Profesor Ángel Rosa, o puede escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting que existen. Bueno, estamos justo al inicio, el día que estoy grabando este episodio, del mes de diciembre de 2022. Ha sido un año tremendamente problemático en términos políticos en Puerto Rico. Y justo cuando estoy saliendo con ustedes, acaba el gobernador Pedro Pierluisi de conseguir, en el último día hábil para ello, que la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, el día antes lo había hecho la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, dieran su aprobación a la extensión del contrato suplementario de Luma Energy, el consorcio canadiense-estadounidense que desde 2021 administra la red de transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico, lo que antes era una labor de la gubernamental Autoridad de Energía Eléctrica. Alrededor de esta extensión ha habido una enorme polémica porque grupos opuestos a la alianza público-privada, que no es otra cosa que la mitad del proceso de privatización del servicio eléctrico en Puerto Rico, que estuvo por 80 años en manos de una corporación pública, ha habido el intento de aprovechar la coyuntura que hacía necesaria esta extensión del contrato, o por lo menos la traía a la palestra, de cuestionar los términos y las condiciones contenidas en ese contrato suplementario. El contrato suplementario no es otra cosa que una provisión temporera que se exigió durante la negociación del contrato de alianza público-privada, que tiene o está supuesto a durar 15 años, para que si no ocurría la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, dicho de otra forma, si no concluía el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la ley promesa, se pudiese comenzar el servicio privatizadamente en unos términos que suplieran unas deficiencias que encontraba Luma y negoció la Autoridad de Energía Eléctrica, podrían surgir al estar inconcluso el proceso de quiebra. Se conoce ya que los términos del contrato suplementario son inclusive más favorables a la corporación, al consorcio privado, de lo que será eventualmente el contrato permanente. Porque obviamente tiene que suplir unos asuntos que ya después no deben estar en el ambiente una vez se sepa exactamente cuánto de la deuda de la corporación pública se va a tener que repagar en los términos en los que finalmente se logre su reestructuración. En la campaña política de 2020, este tema fue central. Acababa de firmarse el contrato o de anunciarse el acuerdo de alianza público-privada. Los sindicatos del gobierno, pero principalmente la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, que agrupaba a los trabajadores de transmisión y distribución de energía eléctrica, se opusieron tenazmente, ejercieron junto a otros sindicatos, principalmente del sindicalismo con orígenes y con organización puramente puertorriqueña, un ambiente durante la campaña política en la que prácticamente todos los candidatos y candidatas a la gobernación tuvieron que expresar cuál sería su proceder, cuál sería su forma de proceder si eran electos. El único candidato a la gobernación que dejó establecido que él favorecía el contrato, que la alianza público-privada desde su punto de vista era el camino a seguir y sería su política pública de salir electo, fue quien finalmente resultó electo, el actual gobernador Pedro Pierluisi. Todos los demás candidatos, de una manera u otra, aunque sin mucho detalle, prometieron que cancelarían el acuerdo. Como Pierluisi ganó, bueno, pues no ocurrió ningún tipo de cancelación y los grupos políticos y sindicales que
perdieron esa en la elección de 2020, entonces aprovecharon el primer año de administración, la terminación del proceso de quiebra del gobierno central, la revocación del primer preacuerdo de reestructuración de la deuda de energía eléctrica por la Junta de Control Fiscal, peticionado por el gobierno de Puerto Rico, no por la Junta, para nuevamente traer el tema de Luma. Esto obviamente se alimentó de la gran cantidad de fallas técnicas y del servicio eléctrico que en el año 2021 y el año 2022 la isla ha experimentado. Una serie de apagones totales o de blackouts, como le llaman en inglés, una serie de interrupciones constantes en el servicio, cientos de miles de personas sin electricidad, algunas veces provocada por la falta de capacidad de la Autoridad de Energía Eléctrica para generar la electricidad suficiente, y otras como consecuencia de los errores de crecimiento, de las fallas técnicas que de la que Luma es responsable, porque asumió la administración del sistema de transmisión y distribución sin el personal suficiente y con muchas deficiencias gerenciales a las que se unía la curva de aprendizaje de una compañía privada que no tenía experiencia en un sistema como el de Puerto Rico, un sistema totalmente aislado, un sistema insular, porque Puerto Rico es una isla, ¿no? Como es el que se levantó en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX. Todo eso se convirtió en caldo de cultivo para que hubiese posiciones cada vez más polarizantes sobre esto. Por un lado están los que favorecen la privatización y la defienden como que a pesar de sus problemas sigue siendo mejor y provee más soluciones a los problemas crónicos que tenía el sistema eléctrico bajo la administración de la corporación pública. Y por el otro lado están los que se oponen a la privatización y la señalan como el empeoramiento de los males y como la pérdida de control del pueblo de Puerto Rico de su sistema eléctrico entregado en administración privada por lo menos por 15 años. Pierluisi ha resistido ese embate, ha defendido con uñas y dientes la política pública que él prometió en la elección y se ha negado en todo momento a considerar de ninguna forma la cancelación del contrato. Cuando el agua subió de nivel por allá por el mes de agosto de este año 2022, una serie de apagones y fallas técnicas que mantuvieron a oscuras la isla antes de la llegada del huracán Fiona y de todo lo que eso significó también en la infraestructura eléctrica, lo más que Pierluisi llegó a prometer fue que ponía en probatoria a la corporación, que le exigía una serie de cambios gerenciales que de lo contrario entonces perderían el favor suyo como gobernador. Pero todos advertimos en ese momento que se trataba fundamentalmente de expresiones huecas para las gradas, porque era evidente que las expresiones públicas del gobernador no iban acompañadas con acciones cónsonas, ni suyas, ni de las agencias del gobierno, ni corporaciones que tienen algo que decir. De hecho, algunas de las entidades públicas, como el Negociado de Energía de Puerto Rico, también ha defendido, que es la agencia reguladora de los servicios en Puerto Rico, uno de ellos es la electricidad, con capa y espada el proceso de privatización, y se ha dedicado durante todo este año a ponerle presión a lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de su transición hacia fuentes de energía renovable o hacia un proceso de privatización también de la fase de la generación. El Partido Popular, en control de la legislatura, principal partido de la oposición en Puerto Rico, hizo causa común y ha hecho causa común con los grupos que públicamente se oponen al contrato y que aprovechaban la coyuntura de la extensión para arreciar su lucha. El Partido Popular ha conducido desde la legislatura o ha permitido que se conduzca desde la legislatura una serie de investigaciones y una serie de procesos de ventilación pública para poner en entredicho la capacidad y la intención
de Luma Energy de administrar bien el sistema eléctrico en Puerto Rico. Pienso yo que como una especie de apuesta a que el estado de cosas es tan tétrico en cuanto al sistema de electricidad en Puerto Rico, que es casi garantizable que los apagones van a continuar, que las fallas técnicas van a continuar, que los errores de Luma como administradora del sistema de transmisión y distribución van a continuar y que por lo tanto eso va a producir suficiente descontento civil como para generar una reacción política que tendremos el resultado en las elecciones de 2024. Y en ese sentido, por lo menos en el discurso público, ha hecho causa común con ese discurso de los partidos minoritarios más pequeños y de los sindicatos puertorriqueños. Pero llegado el momento de tomar la determinación sobre la extensión del contrato suplementario, esa decisión iba a ocurrir en la Junta de Directores, no de la Autoridad de Energía Eléctrica, que al final es la beneficiaria del contrato, pero no es la que lo negocia, sino en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, donde se negoció y donde se tiene la responsabilidad de supervisar el contrato. La Junta de Directores de esa Autoridad de las Alianzas Público-Privadas está formada por varios miembros del gabinete del Ejecutivo, el presidente de la Junta de Planificación, el secretario de Hacienda, el secretario de Estado, y por dos miembros que se llaman del interés público, que fue una negociación cuando se creó esta autoridad por allá en el año 2010, bajo la administración del gobernador Luis Fortuño y de la entonces legislatura dirigida por los novoprogresistas Tomás Rivera Chats y Jennifer González, para que esos miembros del interés público en realidad tuvieran que ser nombrados por el gobernador escogiendo de entre una terna sometida por los dos presidentes camerales. Es decir, que son dos miembros del interés público y cada uno de ellos el gobernador los tenía que escoger o los tiene que escoger de las dos ternas que sometan el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Siendo el Partido Popular mayoría legislativa este cuatrienio, los dos miembros del interés público fueron escogidos por Pierluisi de entre una terna sometida por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y por el presidente del Senado y del Partido Popular, José Luis Dalmau. Por la Cámara está la licenciada Lisa Ortiz, por el Senado está el licenciado Eduardo Ferrer Ríos, hermano del expresidente de ese partido ya fenecido y ex candidato a la comisaría residente, Héctor Ferrer. Así que el momento cumbre de toda esta controversia para tomar la determinación sobre la extensión del contrato recaía en la actuación de estos dos representantes, porque la legislatura ha hecho, valga la redundancia, la representación pública de que están opuestos al contrato. Así que era esperable que allí actuaran de conformidad a esa postura estos dos representantes recomendados por la legislatura. Pero luego de una discusión más bien procesal de si su voto era decisivo, si su voto en realidad significaba un veto a la extensión del contrato, y aquí aclaro brevemente, la reglamentación de la Junta dice que cuando se va a tomar la determinación para adjudicar una alianza público-privada, tiene que haber unanimidad en los miembros de la Junta. Pero esta no era la adjudicación de una alianza público-privada, así que esta era la extensión de un contrato suplementario. La alianza público-privada ya se firmó en 2020 y el contrato a base de eso ya se firmó. La duda o la discusión jurídica entonces vino a ser si se aplicaba esa regla de la unanimidad o si se podía tomar la determinación por mayoría simple, que era lo que el gobierno defendía y lo que dijeron harían. A última hora, los presidentes legislativos intervinieron, le pidieron una reunión de emergencia al gobernador para entrar en un diálogo, una especie de expectativa de que algo se iba a negociar. El gobernador los reunió, les dijo que cómo no, que dialogaban, que compartiría información con los miembros del interés público antes de tomar cualquier determinación. Inmediatamente después, al día siguiente, se reunió la Junta, tomó la determinación y
la tomaron por mayoría, no por unanimidad. Los dos representantes del interés público sorprendieron con su actitud porque en vez de votar en contra, votaron abstenidos. Ellos alegan que en la reglamentación interna un voto abstenido es un voto en contra, entonces no sé por qué votar abstenido y no en contra. Y han estado explicando una especie de madeja técnica de que lo hicieron así para que no se les cuestionara entonces que con su voto en contra habían validado el proceso. Pero bueno, votaron abstenidos, igual validaron el proceso, porque era una de las opciones que existe en la reglamentación y que eso dejaba abierta la puerta de cualquier reclamación que eventualmente quiera hacer la legislatura ante el tribunal para denunciar que la decisión estuvo mal tomada y no estuvo tomada de acuerdo a la reglamentación vigente. Un asunto totalmente procesal en el que ambos representantes han evitado en todo momento expresar su posición sobre el contrato, si están a favor o si están en contra. Todo se fue en la discusión técnica de si podían o no vetar con su voto la extensión del contrato. El hecho cierto es que el contrato se extendió, es un hecho consumado, y al día siguiente la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica refrendó también con una votación casi unánime, con la excepción de un voto, la extensión de ese contrato. Y de esa forma se ha convertido todo esto en un asunto un fait accompli, un hecho consumado, en el que cualquier reclamación que ahora se haga se tendrá que hacer en el Tribunal de Quiebras porque la autoridad está inmersa en un proceso de quiebra y cualquier determinación sobre su gobernanza y administración recaerá como parte de ese pleito de la quiebra, así que será la jueza Taylor quien lo decida en el tribunal creado o en la sala del Tribunal Federal creado por la Ley Promesa para ver la reestructuración de las deudas de Puerto Rico. Y la jueza Taylor ha dado más que señales de que ella favorece los procesos que se están dando a la luz de la reestructuración y de los mandatos de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Dicho sea de paso, el día antes de tomar la determinación sobre la extensión, la propia Junta de Control Fiscal, por voz de su presidente, el profesor David Skeel, emitió una declaración pública validando la extensión y definiéndola como necesaria. De forma que aquí está alineado todo el mundo sobre el asunto. La única discusión que queda es, lastimosamente para los que se oponen, para las gradas. Yo no creo que haya absolutamente ninguna oportunidad de que ningún tribunal vaya a revisar lo que ya es un hecho consumado. Sobre todo sobre aspectos técnicos que ni siquiera incluyen el contenido de la Ley Promesa. Y eso el gobierno lo sabe. Además de que se levanta también un argumento constitucional que voy a traer brevemente sobre si representantes de la legislatura deben sentarse a nombre del interés público en juntas de gobierno de agencias del Ejecutivo, que a mí me parece que es una especie de reto bastante arriesgado a la doctrina de la separación de poderes que rige constitucionalmente en Puerto Rico. Es decir, que está problematizado esto por todos lados. La realidad, a pesar de algunas manifestaciones públicas de grupos opositores en la calle y frente a Fortaleza, etc., es que el asunto ya culminó y que los representantes del interés público, nombrados por la legislatura, en realidad se entregaron en el proceso. Los populares se entregaron y por eso tienen tanta dificultad tratando de explicar las razones por las cuales hicieron lo que hicieron, pero no lo quisieron hacer, pero no es eso lo que quieren hacer, pero estaban salvaguardando. Es decir, una manera bastante complicada de explicar y de entender políticamente. Y por eso el gobierno y el gobernador Pierluisi salió a sacar pecho al día siguiente, básicamente como adjudicándose una victoria política con la extensión del contrato. Mi lectura sobre esto en términos políticos es la siguiente. Yo creo que Pierluisi, que está obviamente buscando espacio para garantizar su viabilidad para una reelección, piensa que la opinión pública está tan dividida sobre el tema de la privatización que hay un grupo grande que la favorece y que con ese grupo es suficiente como para que esto no sea decisivo en la próxima elección. Y uno puede ver las expresiones de que busquen a otro pero jamás regresar a lo que había. Eso es lo mismo que se quede todo como está.
Y creo que en esa apuesta es que el gobierno ha puesto todas sus apuestas, valga la redundancia, y que el PNP, de la mano de Pedro Pierluisi, pondrá todos los huevos en la canasta de que la privatización, aún con la inconformidad, cree la expectativa de que esto se puede mejorar más rápido que con el poder público o mediante una corporación pública. Y el Partido Popular, igual que los demás partidos de oposición, apuestan, como ya les dije, a que el problema va a continuar, los apagones van a continuar, cuando vengan las tormentas van a volver a causar apagones prolongados y que eso es suficiente como para llegar a las elecciones y causarle un daño irreversible al PNP. En cuyo caso, eso todo estará por verse de aquí a noviembre de 2024. En este momento ha habido un triunfo resonante para la política de privatización y se nos escapó. A mí no se me escapó ni en la radio ni en la televisión, pero a muchos comentaristas sí. Lo que a mi juicio es la verdadera noticia sobre electricidad y sobre el servicio eléctrico más importante. Y es que el lunes pasado, a principios de la semana, lunes 28 de noviembre, el periódico Wall Street Journal publicó un artículo en el que hablaba del asunto de la privatización de la electricidad y describía como una decisión ya tomada la privatización de la fase de generación de electricidad en Puerto Rico a manos de una compañía que describió como New Fortress. Para mí esa es la noticia realmente más significativa, porque eso quiere decir que si en efecto las fuentes del Wall Street Journal son las correctas y están bien informadas sobre algo que tradicionalmente ese periódico se preocupa de informarse bien, porque es un juego que tiene que ver con los poderes económicos en los Estados Unidos. En realidad, diciembre será el mes del año 22 en el que se anuncia la liquidación total de la vieja Autoridad de Energía Eléctrica y se consuma la privatización total del servicio eléctrico en Puerto Rico. Ese realmente, me parece a mí, es el verdadero notición sobre este tema. Les agradezco, como siempre, la atención que le prestan a este podcast y les invito para que en las próximas semanas estén atentos a nuevas ediciones de Las Cosas como Son.